1905, Antártida. El casco de la nave gimió bajo la tensión de su enclave helado. El HMS Stargazer y su tripulación habían partido inicialmente hacia las profundidades desconocidas para cartografiar territorios inexplorados, pero el invierno descendió rápidamente sobre ellos y se encontraron atrapados entre las estrellas y el hielo durante meses. Las provisiones escaseaban y el capitán del barco, un caballero alto y bien afeitado llamado Gerald Nortingham, había reunido grupos de cazadores para aventurarse en busca de carne de foca. La expedición de caza más reciente aún no había regresado, y Nortington se paseaba ansiosamente de un lado a otro en su camarote. Tocaron a la puerta. Su primer oficial, William Worth, le llamaba. Era un hombre rudo, de mandíbula fuerte, barbillas duras y ojos oscuros, con una personalidad fuerte a juego con su aspecto rudo. «Señor, la partida de caza ha regresado. John Hopkins está muerto. El resto está en el puente de mando». Los dos hombres se dirigieron al puente, donde fueron recibidos por la partida de caza, que temblaba y murmuraba. El más resuelto del grupo se puso en pie y se encargó de relatar los sucesos de la trágica expulsión. «Vimos a una foca al otro lado del gran lago helado, el que está cerca del barco. Lo localizamos y decidimos dividirnos para flanquearla. Conseguimos emboscar y herir a la foca, pero John no aparecía por ninguna parte. Lo buscamos por la costa norte del lago y al final lo encontramos cerca de la abertura de una caverna». El marinero se tomó un momento para recuperar la compostura. «Era demasiado tarde y estaba rígido. Aferrado en sus manos estaba esta maldita estatua. Hicimos lo más decente y lo llevamos a este barco para que descanse bajo las velas británicas». Ahora está en consulta del doctor Edgar, haciéndole la autopsia. Intervino William, el primer oficial. «Muy bien, caballeros. Mis condolencias. Descansen lo que se merecen», indicó el capitán Nortington al grupo de caza. Nortington y Ward se dirigieron al despacho del doctor Philip Edgar. Los dos hombres entraron en la enfermería, una vieja habitación claustrofóbica y lúgubre. La tenue luz de una vela solitaria dejaba ver frascos y viales ordenadamente colocados en estanterías y una colección de libros gastados y encuadernados en cuero apilados sobre un escritorio sin sillas en un rincón de la pequeña habitación. Encorvado sobre una mesa abatible estaba el doctor Philip Edgar, un hombre alto y delgado, de piel blanca y pálida y ojos grises. Tenía una mirada solemne mientras examinaba el cadáver de John Hopkins. El cuerpo del marinero fallecido había adquirido una tonalidad de un azul claro de otro mundo, y su piel era frígida. El marinero llevaba la marca singular de la locura inexorable, con los ojos muy abiertos y la boca abierta, su rostro tallado en una máscara de espanto abisal. Lo más curioso era que el hombre sostenía en sus manos una tosca estatuilla. El ídolo era negro azabache y representaba una criatura antropomorfa en posición fetal. El hombre tenía los dedos congelados y, si se retiraba el objeto, se corría el riesgo de rompérselos. «¿Cuál es el veredicto?», preguntó el capitán con toda la calma que pudo reunir. «Murió de un ataque al corazón. Imagino que dio un shock y un esfuerzo extremo. No hay signos de mala salud ni de lucha». El capitán asintió con gravedad. «Pónganlo en la bahía de almacenamiento y lo entraremos a primera hora de la mañana». Aquella noche, una bruma de inquietud se cernió sobre el barco encallado. El crujido del casco, los pasos dispersos, el eco de los susurros y la muerte de uno de los suyos se elevaron sobre la tripulación. El sueño no era fácil, y cuando llegaba era intranquilo y plagado de pesadillas de cielos vacíos y mares sin fondo. La mañana sin sol
Encontró al HMAS Stargazer y a sus hombres en un estado sombrío, con los pies arrastrando por el suelo y los rostros encorvados y ojerosos. La tripulación se reunió en el comedor para tomar un miserable desayuno a base de pan seco y pasta de aceitunas. Luego, se dedicaron a sus tareas habituales de mantenimiento general del barco. El capitán Northington los vigilaba mientras la tripulación seguía adelante, con la pesadumbre de su situación pesando sobre sus hombros encorvados. Todos eran su responsabilidad, y había jurado devolver a todos, y cada uno de ellos, sanos y salvos a sus hogares. Anoche, tuvo que enfrentarse a la aplastante realidad de que se trataba de una empresa fallida. Con el corazón reducido, ordenó a 2 miembros de la tripulación y al doctor Edgar que fueron a buscar el cuerpo de John Hopkins. Debía ser enterrado con el honor y la dignidad que permitía esta tierra olvidada de Dios, en una tumba poco profunda de nieve y hielo. Northington y el resto de la tripulación se había reunido afuera, esperando en sepulcral silencio a que enterraran a uno de los suyos. Los minutos pasaban insoportablemente lentos. La tripulación se lanzaba miradas de reojo, cada vez más inquietos y agitados. Entonces, el doctor Edgar apareció sobre la cubierta y se dirigió a la reunión. Con pies temblorosos se acercó a su capitán, se inclinó hacia él y le susurró algo en un tono frágil. El resto de la tripulación vio cómo el rostro del capitán se transformaba en una mueca de confusión. «¡Muéstrame!», ordenó al doctor. Los 2 hombres se alejaron del grupo y se dirigieron al almacén, donde descansaba el cuerpo de John. La puerta estaba abierta, y los 2 hombres enviados junto al doctor estaban de pie a ambos lados del marco de la puerta. Señor, así es como lo encontramos, pronunció uno de ellos, débil y pálido. El capitán entró en la bahía de almacenamiento y fue recibido por la imagen que estremeció a sus hombres. La nave estaba desordenada. Había cajas rotas y sacos abiertos, barriles esparcidos por la sala y en el suelo, manzanas, patatas y una gran variedad de verduras, frutas y carnes. Lo más angustioso de todo era que el cuerpo de John había desaparecido. Tras una búsqueda sin éxito, la tripulación se retiró a cubierta cuando se hizo de noche. Atormentados por el misterio del cadáver desaparecido, los marineros yacían sin dormir en sus camas oscilantes, con los ojos dando vueltas y escudriñando en la oscuridad impenetrable. El doctor Edgar, en su camarote, estaba sentado en su cama. Los crujidos de la nave le hacían perder la compostura y cada vez que el barco se asentaba, el corazón del doctor le saltaba a su garganta. Pero lo peor de todo era la dispersión de pasos que resonaban de forma antinatural fuera de su habitación, como si los cangrejos estuvieran saltando por el suelo de madera. El doctor tenía los ojos fijos en la puerta, casi esperando que se abriera en cualquier momento y los demonios de las profundidades asaltaran su habitación. Entonces, los pasos cesaron bruscamente y la noche quedó en silencio. Incluso el gemido del barco había cesado. La quietud de la noche solo se vio interrumpida por voces silenciosas. El doctor, desconcertado por los extraños susurros, se levantó lentamente y se acercó a la puerta. Apoyó el oído en la madera y escuchó atentamente. Voces ásperas que hablaban en lenguas extrañas y arcanas llegaban a sus oídos. Permaneció ahí durante lo que parecieron horas, escuchando hurtadillas los enloquecedores cánticos serpentinos, hasta que los susurros cesaron y sus pasos se alejaron en la distancia. Edgar, ya fuera por curiosidad diabólica o por vigor divino, tomó una linterna y abrió la puerta. La feroz oscuridad del exterior le dio la bienvenida. El doctor se armó de valor y encendió la linterna, cuya luz hizo bailar sombras parpadeantes por las paredes y recorrió el camino por el que creía que había ido la figura que estaba frente a su puerta. Los angostos pasillos parecían estrecharse cada vez más y, desde los camarotes situados a su izquierda y a su derecha,
Edgar no oía ningún sonido. Se sentía perfectamente solo en su burbuja de luz, hasta que el repiqueteo de unos pasos resonó a su izquierda. Edgar se quedó completamente quieto, cubriendo su linterna lo mejor que pudo con la túnica. Desde una esquina del pasillo principal, una tenue luz rompió la oscuridad. En el centro, Edgar divisó al cocinero, que lo miró y suspiró aliviado. ¿Tú también lo has oído?, susurró el cocinero. Edgar asintió. Se fueron por aquí. Vamos, le instó al cocinero. Los dos hombres bajaron por las entrañas del barco, que crujían roncamente bajo sus pasos temblorosos. La luz de sus linternas iluminaban los oscuros pasillos que parecían cerrarse sobre ellos cuanto más se adentraban en el abismo. Siguieron adelante, uno al lado del otro, con la determinación de poner fin a todo aquello por encima de su creciente miedo. Cuando llegaron a las escaleras que bajaban, notaron una pista peculiar, pisadas nevadas y charcos de agua. Los hombres se miraron y, sin pronunciar una palabra, descendieron aún más. Ahora se encontraban en la nave de almacenamiento, formada por un gran pasillo con pequeñas salas, antaño llenas hasta los topes de suministros a ambos lados. Al final del pasillo resonaba un ruido sordo y un murmullo casi imperceptible. Los hombres miraron hacia la bahía y apenas pudieron distinguir una temblorosa luz de velas que escapaban de una pequeña habitación. Lentamente se dirigieron hacia ella, mientras el sonido de los cánticos rítmicos se hacía cada vez más fuerte. La puerta estaba ligeramente entreabierta. El cocinero la empujó. La habitación, débilmente iluminada, era una escena de horror inimaginable. 5 marineros estaban acurrucados en círculo, delirando en lenguas impronunciables. El que encabezaba el círculo llevaba una apretada bolsa de cuero sobre la cabeza, mientras que los demás lucían perforaciones de dientes en la cara. Detrás de ellos, apoyado contra la pared, estaba el cadáver de John Hopkins. Tenía la piel estirada por toda la cara y el pelo congelado en gruesos mechones. Tenía los ojos muy abiertos y una sonrisa desdentada en la boca. En el suelo había símbolos esparcidos, dibujados con sangre y velas que ardían con una luz impía. En medio de los patrones rituales había una pequeña estatua negra de una criatura antropomorfa, la misma estatuilla infernal con la que se había encontrado John Hopkins en Rigor Mortis. Los marineros locos habían roto los dedos del cadáver que estaban esparcidos por la habitación para arrancarle el ídolo de sus garras. Al instante, los marineros se dieron la vuelta hacia los dos intrusos y sisearon con rabioso fervor, goteando saliva por el suelo. El hombre de la improvisada máscara de cuero levantó los brazos en el aire y gritó en su lengua prohibida. Los demás miembros de la manada se abalanzaron sobre el cocinero, arañándolo y mordiéndolo en un ataque primitivo, sometiéndolo y arrastrándolo hacia el suelo. Un grito espeluznante escapó de los pulmones del cocinero. El médico aturdido se dio la vuelta y salió corriendo, pidiendo ayuda a gritos. El capitán estaba sentado en su escritorio, bebiendo una copa de brandy, cuando los gritos rompieron el silencio de la noche. Inmediatamente tomó la pistola que tenía a su lado y salió. Ahí se encontró con William Ward, su primer oficial. «Viene debajo de la cubierta, señor». Ward habló, y los dos hombres corrieron tras el sonido. «¡No se muevan!», gritó Ward a los marineros que se asomaban por los rincones, tratando de discernir lo que ocurría. Cuando estaban llegando a las escaleras del almacén, el doctor cayó sobre ellos con los ojos muy abiertos por el horror. «Compóngase, joven, ¿qué está pasando?». El capitán Northington agarró a Edgar por los hombros, intentando sacarle de su aturdimiento. El doctor intentó hablar, pero no le salían las palabras. Solo pudo señalar débilmente hacia la fuente de su terror, antes de desplomarse en el suelo. El capitán y su primer oficial bajaron las escaleras a pisotones, con las armas brillando con ardiente justicia.
Los sonidos de las masticaciones y los crujidos cesaron bruscamente cuando los dos hombres se acercaron a la habitación iluminada por las velas. Un marinero, con las ropas ásperas y desgarradas, salió en 4 patas y los miró fijamente, con los ojos brillantes de locura, antes de galopar hacia ellos con un cuchillo salvaje. El capitán solo pudo mirar con la boca abierta aquella monstruosidad, pero Ward se armó de valor y tomó un disparo que alcanzó al marinero justo entre los ojos. Luego, el primer oficial avanzó, seguido por el capitán, aún conmocionado. Cuando se acercaron, otros 3 hombres salieron, lamiéndose los labios hambrientos, con sangre y vísceras brotando de sus bocas. Ward disparó a uno de ellos en el torso y apuntó al siguiente. Al mismo tiempo, el más corpulento de los marineros corrió hacia el capitán y lo derribó al suelo. Northington forcejeó con el bestial hombre que le mordía y arañaba, emanando de su boca un hedor a carne fresca. Finalmente, Northington se soltó y golpeó al marinero con la culata de su pistola una y otra vez hasta que apenas se le pudo reconocer. Al mismo tiempo, otro disparo resonó en el almacén y con un destello cayó el último marinero. Los 2 hombres se recompusieron y se miraron con incredulidad antes de dirigirse a la entrada de la sala de donde habían salido aquellos demonios. Ahí encontraron el cadáver medio devorado y destripado de John Hopkins, y tras él al hombre enmascarado de cuero, de rodillas, agarrado a la estatuilla negra, recitando salmos sobrenaturales. El hombre no reaccionó ante la intrusión, y cuando una bala le atravesó el cráneo, cayó hacia atrás en silencio, llegando su diabólico monólogo a un abrupto final. La estatuilla cayó con fuerza, haciendo una dentadura en el marco de madera. Los 2 hombres se detuvieron sobre ella en silencio. El pequeño objeto parecía ejercer una extraña atracción sobre su mente. Sus cabezas se llenaron de visiones borrosas, de ciudades ciclópeas y estrellas caídas, de figuras sombrías y tumbas desenterradas. Entonces, una imagen se elevó por encima de las demás con claridad cristalina, la de una cueva helada, palpitante de malicia antidiluviana. No se intercambiaron palabras, pero los hombres sabían lo que tenían que hacer. Tenían que devolver la desdichada estatuilla a aquella abominable cueva. Cuando llegaron a la cubierta superior, una extraña quietud los envolvió. Tomaron pasos tentativos hacia adelante. Cuando sintieron movimiento a su lado, Ward tomó una linterna y alumbró por el corredor. Un grupo de marineros se dispersó al resplandor de la luz. El capitán y su primer oficial avanzaron lentamente por la cubierta, Northington sosteniendo la estatuilla con los nudillos en blanco. A su alrededor podían sentir los ojos que les miraban desde la oscuridad. En el centro de la cubierta, el doctor, linterna en mano, les esperaba, inquieto y dando saltitos a cada movimiento y sonido. «¡Señor, los hombres se han vuelto locos!», gimoteó el doctor. «Venga con nosotros, joven. Vamos a poner fin a esta vileza», dijo el capitán con severidad. Los 3 hombres caminaron por el pasillo principal, con los marineros poseídos rodeándoles desde la opresiva oscuridad. Algunos se movían junto a ellos, con los cuerpos retorciéndose y agitándose. Otros hablaban con voces roncas, susurrando conjuros antinaturales, mientras que otros se limitaban a mirar lascivamente detrás de una máscara con ojos de pez. Cuando el grupo se acercó a las escaleras, toda la tripulación se había reunido a su alrededor, con los ojos frenéticos por el hambre y la baba goteando de sus bocas. La luz parecía mantenerles a raya, pero a cada paso se mostraban más confiados. Cada vez que se producía un movimiento brusco, la multitud se sobresaltaba y se acercaba. Con el capitán a la cabeza, los hombres siguieron adelante. Edgar, a pesar del castañeteo de sus dientes, había conseguido mantener la compostura hasta que un marinero pronunció el nombre de su madre con un gruñido grave. El médico se estremeció y dio un respingo, lo que provocó un alboroto entre la multitud. Los hombres se lamentaban y temblaban de expectación,
Un hombre se separó del resto y con un aullido febril saltó hacia la estatuilla. Ward lo atrapó en el aire y le propinó un violento puñetazo en la nariz que estalló en un sangriento revoltijo. El primer oficial lanzó una mirada despiadada a la multitud y giró la linterna, obligándoles a retroceder hacia las sombras. Los 3 hombres apresuraron el paso y subieron rápidamente las escaleras hasta la cubierta superior, mientras la tripulación les seguía letárgicamente. Se dirigieron al puente y desde ahí abandonaron la nave. La tripulación, como aturdida por un hechizo, detuvo su persecución. En medio de la nemada, sus figuras inmóviles observaron a los 3 hombres desde lo alto del barco. William Ward condujo al grupo por el lago helado en dirección a la cueva. Los elementos rugían a su alrededor, la propia naturaleza empeñada en impedirles el paso. Los hombres lucharon, empujados por fuerzas antinaturales e inexplicables, al llegar a la entrada de la cueva, exhaustos y golpeados por el viento. La atracción que ejercían sobre ellos era demasiado fuerte. Sin pestañear y sin inmutarse ante el peligro inminente, entraron. La entrada, semejante a las fauces de una gran bestia con dientes de estalactita y mandíbulas de roca, se los tragó enteros. El descenso a las profundidades de este infierno fue arduo, pues el terreno hostil no dejaba de acuchillarles y apuñalarles. A veces tenían que desplazarse de lado en los claustrofóbicos corredores o moverse agachados cerca del suelo. Las silenciosas arterias de la caverna les condujeron más abajo, donde, de vez en cuando, veían un paño desgarrado de la vestimenta de John, que les confirmaba que, efectivamente, estaban en el camino correcto. Tras un pasadizo especialmente estrecho, los hombres pisaron una abertura gigantesca. El techo de la caverna estaba envuelto en la oscuridad y la luz de sus linternas ni siquiera alcanzaba las paredes de esta abertura. Guiados por su capitán, los hombres se dirigieron hacia el centro del abismo. Ahí, un altar fue revelado. 2 grandes sarcófagos, uno negro y otro blanco, se asentaban en el centro de un círculo perfecto dibujado con un polvo carmesí. Un conjunto de libros y pequeñas estatuas muy parecidas a las que llevaba John Hopkins estaban cuidadosamente colocadas a los pies de los sarcófagos. Se trataba de una tumba fuera del tiempo, que palpitaba con energía maligna. El capitán dio un paso adelante y entró en el círculo, dejando caer la estatuilla al suelo. Se acercó al ataúd negro y lo observó de cerca. El lugar de descanso de lo que hubiera dentro estaba adornado con elaboradas tallas de estrellas, ciudades y runas. Sin embargo, lo que más llamó la atención del capitán fueron las representaciones de criaturas bípedas. Algunas estaban de pie en campos, otras sobre los muros de un palacio divino, otras montaban carrozas y algunas otras manejaban máquinas de tecnología muy avanzada. Pasó la palma de la mano por el intricado grabado de la tapa, sintiendo la piedra cincelada bajo la piel y dejando que la ola de eones pasados lo bañara. Su trance se vio interrumpido por un fuerte golpe que resonó como un trueno en la caverna. Northington miró y vio a Ward, con los ojos muy abiertos y sin pestañear, mirando el sarcófago blanco abierto, con la tapa apoyada en un lateral. En un arrebato de locura, el primer oficial la había empujado. Se oyó un crujido procediente del interior del sarcófago y una garra blanca salió disparada y apuñaló a Ward en el pecho, retrocediendo hacia el interior y dejando que el pobre hombre cayera al suelo. Los 2 hombres restantes solo pudieron mirar, empapados de pavor, como una figura blanca y delgada se levantaba de su lugar de descanso. La criatura, antropomorfa y bípeda, se erguía por encima de los hombres con la cabeza alargada y los ojos más blancos que la nieve. Se acercó ruidosamente al sarcófago negro y con un rápido movimiento tiró la tapa. A continuación, esperó. Una mano negra con garras afiladas se agarró al borde del sarcófago. Una bestia similar a la primera, pero negra y más corpulenta, se levantó.
Se alzaba sobre el capitán, que solo podía mirar con incredulidad mientras una larga garra le azotaba el cuello, cortando limpiamente carne y piel. La sangre brotó de la herida, mientras la bestia agarraba al capitán por el hombro y lo levantaba para que se encontrara con su mirada. Luego acercó la cara y abrió las fauces. Un tubo carnoso emergió de la boca de la criatura, acercándose a la incisión recién abierta. Luego derramó una miriada de insectoides negros por la herida que se arrastraron bajo la piel de Northington y desaparecieron en su cuerpo. El cadáver sin vida cayó al suelo. En ese momento, el médico echó a correr, con el corazón golpeándole fuertemente el pecho. Corrió por terrenos escarpados y pasadizos estrechos, cuyos duros bordes le desgarraban la ropa y la piel. Empujado por el miedo más primitivo, subió volando por el abrupto terreno y llegó a la entrada de la cueva con la mente destrozada. Salió tambaleándose, con las rodillas dobladas por el peso del horror de la caverna y los ojos ardiendo por la pesadilla que se había desencadenado. Afuera no caía nieve ni soplaba el viento, como si la naturaleza misma se hubiese acobardado en este maldito rincón de la tierra. El cielo estaba desnudo y sin estrellas, un pesado velo de negrura sobre el pálido cielo. En su estado ruinoso, Edgar pisó el hielo y empezó a caminar sin rumbo hacia las fauces de la nada. Debía de llevar siglos caminando hacia el horizonte monocromático, cuando un crujido resonó en el aire y envió ondas de choque por el hielo. Luego otro crujido, y otro, y otro. Cuando los sonidos se fundieron en un crescendo de cacofonía, la superficie frente a Edgar explotó. Cuando la tormenta de fragmentos de hielo se calmó, apareció una cabeza gargantuesca, una cabeza perfectamente simétrica y sin pelo, muy parecida a la imagen del hombre, pero distorsionada y corrompida. Su piel negra como el ónix parecía corroer la luz circundante, mientras que sus ojos sin párpados brillaban con un blanco malévolo. Con un sonido crujiente, su boca se abrió. De ella brotó un líquido turbio y de las entrañas de esta monstruosa creación apareció un apéndice en forma de zarcillo. En su parte superior había un único ojo blanco con un iris negro como la medianoche que se movía maníacamente. De repente, el ojo infernal clavó su mirada en Edgar, taladrándole el alma como un ciclopeo taladro. Una oleada de pavor primitivo recorrió el cuerpo del doctor, relegándolo a una mera alimaña que se acobardaba ante un depredador supremo. Intentó correr, pero sus nervios destrozados le fallaron. Se desplomó de espaldas, con los ojos clavados en el tercer ojo de aquel gigante impío que le miraba fijamente. Entonces se dio la vuelta, desinteresado, y se elevó hacia el cielo. La cordura de Edgar se desvaneció en un instante, como si su mente se hubiera desprendido y sus pensamientos se hubieran convertido en un montón de tonterías incoherentes. Sus ojos se perdieron en la infinita oscuridad del cielo, justo antes de que la abrumadora tiranía del negro se viera interrumpida por un rayo rojo. Le siguió otra y otra y otra, heridas de color carmesí que se abrían en el cielo, bolas de fuego que se dirigían en espiral hacia la desdichada tierra. Los estaba llamando, a sus hijos, a sus ángeles desterrados. Los estaba llamando a todos. Acaban de escuchar Entre el hielo y las estrellas, un archivo compartido por Mr. Doppin. Alteramos un poco el final. En el original resulta que todo fue un sueño, más o menos, pero en la estación nos pareció más interesante y aterrador el dejar que la locura de los antiguos marcase el fin de la humanidad. El Ártico es bueno, pero el Antártico siempre será mejor, aunque ellos quizá serían el techo del planeta. No olviden dar like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas
Muy buenas noches.